Bienvenidos a Susurros Podcast. Estamos en un episodio más. Acá Bobby, ¿verdad? Estoy con Walding. Placer estar aquí de nuevo. Ya el día de hoy 4 episodios. Exacto. Ya vamos creciendo ahí. Buenísimo tenernos por acá otra vez. Sí, el día de hoy tenemos algo un poco diferente. Hoy no tenemos un tema como tal, sino que hoy vamos a contar historias. Contar historias de conocidos, eso es muy importante recalcarlo. Son historias sin una temática específica, pero sin embargo que a nosotros nos impactaron. Son personas que conocemos, que les han pasado cosas, que quieren compartir con nosotros todas esas historias, para que los demás la conozcan. Sí, ahí varias personas nos pasaron algunas historias. No vamos a poder contar todas probablemente. Entonces ahí tal vez dejaremos algunas para otro episodio. Entonces vamos a contar algunas y si no el resto las haremos luego. Le damos entonces con la primera. ¿Le das vos o le doy yo? Si quieres empiezo yo. Okay. Esta historia me la manda una amiga. Para salvaguardar la identidad de ella le vamos a poner Carla. Carla me cuenta que un día estaba en un baño de la casa de una tía, creo que era, si no recuerdo era la casa de la tía o la casa de ella, uno de los dos. La puerta de este baño era de estas que tienen un picaporte que solamente se pueden abrir por dentro. Okay. Era una puerta que por fuera no tenía el llavín como tal, sino que lo que tenía era una aldaba, por así decirlo. Esta persona estaba dentro de este baño y dice que a la hora de salir del baño empieza a tratar de abrir la puerta, pero la puerta no se abre. Era como si alguien desde afuera estuviera sosteniendo la puerta duro, a pesar de haber quitado ya la aldaba. No se abría y ella intentaba jalar y era como ese forcejeo. Como cuando uno era un niño, ¿verdad? Y no quería que los papás entraran al cuarto y le jalaban la puerta, pero uno estaba sosteniéndola fuerte para que la puerta no se abriera, ¿verdad? Algo así. Dice que ella empezó a llamar a la tía y que escuchaba susurros, como voces de personas hablando. Para esto en esta casa ella me había contado que ya se habían escuchado ciertas cosas, ¿verdad? Como que escuchaban gente hablando, como que gente decía que los asustaban y demás, pero a ella nunca le había sucedido nada. Dice que en este momento donde ella está intentando abrirles la puerta, empieza a escuchar susurros, pero no entiende qué es lo que están diciendo. Una persona, básicamente. Una persona al otro lado de la puerta. Ajá. Okay. Pero ella estaba solamente con la tía y las voces que escuchaba no eran de la tía. Dice que la tía le tenía que abrir porque nada más era de jalar la puerta y ya. Eso es todo. No era complicado, digamos. Ella ya había quitado la aldaba, la tía nada más empujaba y ya era. Pero dice que la tía llega y empieza a empujar la puerta y le dice, pero ya quitó la aldaba porque no se puede abrir. Okay. Entonces dice que ella le decía, pero ya, es que ya lo quité, yo estoy escuchando esto, estoy escuchando eso. La tía no escuchaba nada. Al no poder abrir, ella me cuenta que en uno de los momentos de desesperación realmente, porque ya tenía bastante rato de estar ahí encerrada y no podía abrir la puerta, escuchó donde le dijeron a alguien, con ella no. Una voz firme, conocida para ella, que le dijo, con ella no. Entonces, en ese momento, la puerta se abrió solita, como si nadie la hubiese estado sosteniendo en ningún momento. Dice que ella no sabe si realmente lo que escuchó fue un conocido, un familiar de ella que había fallecido, o si algo más estaba ahí presente. Tenso, ¿verdad? Sí, porque, a ver, ¿qué posibilidades hay de que la puerta, digamos, poniéndonos a pensar qué pudo haber pasado, que estuviera trabada, pero que luego llegue y se abra tan fácil? Ajá, eso está muy extraño. Aparte de eso, ella me cuenta que la puerta
era de estas que tienen como una endijita, que ni siquiera era que la puerta estaba completamente pegada, que nunca había pasado que la puerta se pegara ni nada, y que a la hora de que esto sucediera, de verdad como si alguien estuviese jalando la puerta para que no se pudiera abrir. Sí. Entonces, bastante O sea, interesante. se sentía evidente como que alguien la estuviera Exacto, sosteniendo. O sea, exacto. no era una Ajá. puerta trabada. Y hasta que ella escuchó esa voz que dijo, no, con ella no, fue que pudo abrir la puerta. Y la tía dijiste que La tía. la habrá escuchado, la voz, No, ¿o no? la tía no escuchó nada. Solo ella escuchaba los susurros y las voces que estaban por ahí resonando, ¿verdad? Y sí está duro porque uno se pone en el lugar en el que uno está encerrado. Aparte de que estás encerrado, en cualquier momento está encerrado uno, Sí, se desespera un poco. sí, claro. Y sumándole el que uno sienta que alguien no la está dejando salir, le agrega más. Sí, Y más lo de las voces y todo eso. Es un escenario bastante como aterrador, digamos. sí, bastante perturbador, la verdad, porque usted se supone que en su casa o en casa de familiares es el lugar seguro, ¿verdad? Sí, Es el lugar en el que usted se va a sentir tranquilo y demás, pero resulta que no. sí, Muchas sí. veces es donde más nos pueden suceder cosas. Mae, No sé si continuamos con su historia. sí, yo tengo una también que me pasó un compa, igual no vamos a decir el nombre, pero Ujú. él me dijo que es una historia que le pasó al abuelo, una de tantas que le ha pasado al abuelo. Sí. ¿Ok? Que el abuelo de él tiene varias bastante interesantes, fuertes, incluso el papá. Ujú. De hecho, esas historias de abuelos, mae, por lo general son bastante aterradoras. Sí, Y que a veces se queda uno pensando como, uy, madre, pero es que eso me puede haber pasado a mí. sí, exacto. Sí, Entonces vamos a contárselas. del. Dice así, esta es una de las tantas historias que le pasó a mi abuelo. Él fue mago, pero era realmente no un mago como tal, que hacía, ¿verdad?, cosas malabares, sino que hacía trucos. Le gustaba como engañar a la gente, vacilar a la gente, burlarse un poco de la gente. Y por ahí se cree que por eso puede ser que le haya pasado tanta cosa, ¿verdad? Que cuentan ellos en la familia. Él en su tiempo, ¿verdad?, vivía en San José, cerca de los ríos, ¿verdad?, cerca de un río, en el sur de la capital. Y en esa época, ¿verdad?, estaban los famosos lavaderos de ropa donde iban las señoras a lavar al río, cuando los ríos todavía estaban limpios en San José. Él iba para allá. En esa época pues no habían caminos, lo que habían eran trillos, ¿verdad?, entre los matorrales y entre todo el camino desde las casas hasta el río, ¿verdad? Entonces él iba para allá y se topó un amigo. Todo bien, se saludan y le dice que va para el lavadero, pero que él había encontrado un atajillo ahí que hacía que bajara más rápido hasta el río, pero no se iba por el trillo por donde se iba todo el mundo. Y dice que el amigo le dijo que no quería irse por ahí, porque ya le habían dicho que por ese atajo asustaban, que ahí salía algún fantasma o había algo Sí. que asustaba a la gente. Entonces, bueno, lo que pasó fue que el abuelo le dijo que no, que eso era vara, que eso era mentira, Sí, sí. que ahí no pasaba Sí, nada. como los señores de antes, Sí, que sí. macho que se respeta no creen esas cosas, ¿verdad? Exacto, algo así. Entonces dijo que no, que le iba a enseñar que ahí no pasaba nada, ¿verdad? Que lo acompañara a la casa para hacer algo y que después bajaran al lavadero. Entonces se fueron a la casa, ¿verdad? El amigo lo acompañó y el señor, cuando llegó a la casa, armó como un tipo de cruz o T con madera. La agarró una mantilla, una manta, digamos, que tenía por ahí, y se las llevó. Y le dijo, ok, vámonos. Y se fue con él, ¿verdad?, por ese atajo, bajando hacia el lavadero. Se dice que llegaron hasta el punto donde se supone que asustaban y se escondieron por ahí. Y que el señor le dijo al amigo, ya vas a ver, ¿verdad? Entonces, que se esperaban a que pasaba gente y más bien el señor Asustaba se a los ponía a demás. asustar a la gente. Entonces agarraba la pieza esta de madera, la T o la cruz que hicieron, le apoyaban la manta encima y la levantaban por los matorrales para asustar a la gente.
Y eso en las tardes o tarde noches, ¿verdad? Ya oscuro, no había Sí, electricidad, claro. a la gente lo asustaba mucho, ¿verdad? Y que estaba haciendo eso y que llevaba un rato haciendo eso ahí. Em, en eso se dice que el señor, ¿verdad? Está feliz burlándose, ¿verdad? Haciendo eso. ¿Qué sintió? Una mano en la espalda, una mano pesada, ¿verdad? Ujú. Como que cuando uno lo llama, ¿verdad? Que le están tocando el hombro. Sí. No hizo mucho caso y simplemente no volvió a ver. Y cuando le volvió a pasar, simplemente le dijo, viste, que te dije que aquí no pasa nada, ¿verdad? Sí, él creyó que era el amigo. Exacto. Y no recibió respuesta, entonces siguió en lo suyo, pero sintió un poco extraño y se volvió y no había nadie. Ajá. Entonces él se queda como, pero ¿qué se hizo él? ¿Qué se hizo este mae? Porque él sintió una mano, acababa de sentir hace un momento una Ok, mano pero pesada. él en el momento no estaba con el amigo. Él estaba solo asustando a los demás. Ellos fueron hasta el punto, Ajá. se llevaron la pieza de madera, se llevaron la manta, empezaron a asustar, a burlarse Ok, de la entre gente. los dos. Exacto. Sí. Y de un pronto a otro, él fue cuando siente la mano pesada, ¿verdad? Como cuando están llamando, a uno lo están llamando, que le Ujú. tocan el hombro, no hace mucho caso, sigue asustando, sigue riéndose, burlándose, vuelve a hablarle, ¿verdad? Cuando le dice, viste, que aquí no pasa nada, Sí, ¿verdad? no hay nadie. Y no hay nadie. Entonces él se asustó montones porque acababa de sentir que lo tocaran. No era posible, no es posible que usted sienta algo como que alguien te empuje, te ponga una mano y vos te volvés y no hay nadie. Y no hay nadie. Sí. Exacto. Entonces dejó todo tirado y se volvió a la casa. Cuando regresó a la casa, ¿verdad? Iba bastante asustado. Ok, pero como ya le habían pasado algunas cosas, bueno, se volvió a la casa y en la entrada de la casa vio al amigo y él estaba ahí. Y le empezó a decir, hey, ¿qué pasó? ¿Me dejaste? ¿Qué fue eso? ¿Qué sucedió? No me di cuenta cuando te fuiste y que no sé qué. Y el amigo le dijo al señor, al abuelo, ¿cómo? Pero si vos entraste a la casa, me dijiste que ibas a traer algo para enseñarme que en el trillo ahí no asustaban y no pasaba nada. Y no salió más. Entraste a la casa y aquí estoy esperando. ¿De dónde venís? Y que el señor se le bajó todo. Claro. Aquí no, más si él vio que iba con el amigo también. Entonces ahí es cuando él dice, ¿con quién me fui yo? Y en qué momento que nadie me vio, Sí. me fui al trillo a asustar a la gente. No, y con quién iba también. ¿Y con quién iba? Que no era el amigo. Sí. Y esa es una de las historias que le pasó a este señor. Está bastante pesada, la verdad, porque imagínese, de verdad, usted agarrar el carro y decirme, bueno, vamos a dar una vuelta, subirnos al carro y cuando vuelve a ver, no hay nadie. Sí. ¿Con quién te fuiste? Sí. Sí, esta es una de tantas. Ahí quedaron de pasarme más. Bueno, Ahí hay que preguntar a ver si el señor volvió a ir al trillo, ¿verdad? habría que ver si después volvió a irse por el atajo. Sí, ¿verdad? sí, qué miedo, la verdad. Y sí, bueno, esa es la historia del abuelo de mi amigo. Bueno, y conectando esa historia con una de las que traigo yo, esta historia es personal. Ok. Esta historia que voy a contar es personal. Resulta que hace muchos años, yo podría tener que unos 9 años, 10 años, algo así. Ahorita tengo 31. Que al día que estamos grabando hay que decirlo. Está cumpliendo años el señor Walden. Así es, el día de hoy estoy grabando. cumpliendo los 31 años, imagínense. Y aquí grabando, contando historiecitas de terror. Lo que nos gusta. Exacto. Salud, man, salud. Salud, man. Buenísimo. Como les hemos dicho antes, este podcast lo empezamos así, con una birrita brindando por lo que se venía, y aquí andamos otra vez. Aquí andamos todavía, perdón. Bueno, para seguir contando la historia, ese día llego yo, tenía 9 años, eso fue hace unos 21 años. Llego a la casa de mi tío. Para esto, en esta casa pasaban muchas cosas extrañas, muchas historias que por ahí les iré contando si mis tíos me dan el permiso, ¿verdad? Esta la cuento porque es algo que me pasó. Yo llego con mi mamá. Estamos los dos frente a la puerta, nada más que yo me voy corriendo hacia la puerta. Era una puerta de madera. No sé si recuerdan las casas antes que tenían puertita
ventana y al frente de eso estaba el corredorcito pequeñito con una baranda. Yo llego, toco la puerta. Donde toco, hay un señor parado en el marco de la puerta, un señor alto, pero aquí viene lo extraño. No era, como yo decir, una silueta o un rostro. Incluso había un poco de iluminación, no era un rostro, sino que era una sombra negra con un sombrero un poco ancho, y en la parte de los ojos era una oscuridad inmensa lo que tenía este señor, y está agarrado así del marco de la ventana. Estas ventanas eran muy altas, pero el señor está agarrado así del marco de la ventana, y donde está agarrado me vuelve a ver hacia abajo y se queda fijo viéndome. Entonces yo pensé, seguro es Juan Luis, mi primo. Vuelvo a tocar la puerta y donde vuelvo a ver, el señor se mueve un poco su cabeza y me sigue mirando. Entonces ahí yo entendí que no era algo bueno, que no era algo vivo. Me doy vuelta y me agarro de un horcón que le llaman, una base del corredor. Me agarré, cerré los ojos y mi mamá me preguntó qué le pasó. Yo no le dije nada. Cuando mi tía sale con mis dos primas que estaban pequeñas en ese momento, y otro primo que también podía tener, él es como 2 años menor que yo, él podría tener 7 años y mis primas tenían como 4 y 3 años. Entonces le digo yo a mi tía, Ana, dígame una cosa, Juan Luis me abrió la puerta, Juan Luis salió a abrir la puerta, ¿y por qué no abrió? Él era un poco mayor que yo, tal vez unos 13 años tenía, pero tampoco era, digamos, era alto, pero tampoco para agarrar la puerta desde arriba. Y mi tío es pequeño, mi tío es incluso más pequeño que yo. Y me dice, Walding, estamos solo nosotros tres. Porque cuando eso mi tío trabajaba como pistero en una bomba. Una bomba. Ajá. Entonces le digo yo, es que vieras que vi esto y esto y esto y esto. Y me dice, sí, es el fantasma de la casa. Bueno, así nomás. Sí, así nomás. Como ya sabíamos que en esa casa estaban, yo me quedé tranquilo. Yo dije, bueno, era el fantasma de la casa, me tocó a mí, no pasa nada. Como a las 9 de la noche, todo esto fue como a las 6:30 de la tarde. Como a las 9 de la noche nos vamos nosotros, mi mamá y yo, para mi casa. Mi tío salía a trabajar a las 10 de la noche. Entonces resulta que al otro día, bueno, si están escuchando ahí los perritos, recuerden que tenemos unos perros por ahí que a veces es un poco de ruido, pero todo bien, no pasa nada. Sí, ahí le meten un poquito de ambientación. Sí, es la ambientación de los lobos en la noche. Sí. Al otro día van mis tíos a la casa y mi tío ya para ese día estaba libre. Él salía a las 10 de la noche de trabajar y me cuenta que cuando llegó a la casa están los 3 hijos. El cuarto hijo, bueno, el mayor no estaba, ni la otra hija tampoco. Ellos son 5 hijos, no estaban los 2 mayores, estaban solo los 3 menores. Y estaba mi tía ahí con mi tío. Dice que están viendo tele y hablando, y él se levanta de comer, después de comer, y se va a lavar los dientes. Donde está lavándose los dientes, llega su esposa, se pone a la par de él, toma su cepillo y empieza a lavarse los dientes. Pero resulta que en un momento ella pasa por detrás de mi tío, y donde pasa por detrás, él siente el movimiento de lavarse los dientes. Ese movimiento. Entonces dice que él siguió, terminó de lavarse los dientes, se enjuagó la boca, y donde terminó se devolvió para darle un beso en el cachete a su esposa. Pero donde se vuelve, el movimiento deja de darse y él no ve a nadie. No había nadie detrás de él. Ok. Entonces donde él vio esto, se vuelve y su esposa estaba en la sala con el cepillo en la boca y en la televisión. Sí había estado a la par de él, Sí. pero donde pasó, lo que se quedó no fue mi tía. Sí. Fue algo más. Ahí se quedó lavándose los dientes, haciendo el movimiento, semejando el movimiento, pero no había nada. Qué duro.
Y eso me parece interesante por lo que decís de que ella sí estuvo ahí al inicio. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que no sea un fantasma, por decirlo así, sino una proyección hasta de la misma persona? Ajá. Sí, puede ser una de las teorías es eso. Sí. Pero con todo lo que pasó en esa casa, Era el fantasma de la casa. fantasma. Ellos de hecho rehicieron su casa y en una de esas conversaciones que tiene uno ahí en la noche sobre este tipo de historias, ellos nos contaron que ellos tuvieron que hablar con el ente y decirle, por favor, nosotros tenemos que hacer una casa nueva porque esta ya era de madera, era viejita. Esta casa no la podemos seguir utilizando, tenemos que hacer una nueva. Y a lo que entendí, por muchos años dejaron de pasar cosas. Le dijeron como que se fuera o algo así. Que por favor los dejara de habitar su nueva casa en paz. Porque sí era algo Y que le hicieron pasaban demasiado. en el mismo lugar, o sea, simplemente. Exacto, nada más botaron la casa y en el mismo lugar lo hicieron. Pero eran demasiadas cosas las que pasaban por ahí. Ok. Pucha, sí. Y es que bueno, ya sabemos que casas viejas de madera guardan energías, siempre son muy propensas a que sucedan esas cosas, ¿no? Sí, claro, demasiado. Está súper interesante. Y lo que me llama la atención es más cómo la familia llegó a simplemente, digamos, aceptarlo y decirlo tan fácil. Es el fantasma, como decir, es una parte más de la familia, es el fantasma de la casa. Es que fueron tantos años de que pasaban cosas, que escuchaban. La madera guarda sonidos. Sí. Pero está comprobado que no es que guarde el sonido de una persona caminando de lado a lado en la cocina, lavando platos y así, botándolos, quebrándolos y demás, ¿verdad? Entonces, sí da como esa sensación de decir, estoy viviendo en una casa embrujada. Sí. ¿Me entiende? Y no es nada bonito. No. Sí. Digamos, habían cosas que ya ellos las dejaban pasar, pero otras cosas sí eran súper pesadas. Claro. No bueno, si está cambiamos a su historia, madre. Sí, bueno, yo tengo un par más. Voy a contar una, esta tampoco es mía. Esta también me la envió una persona que por ahí sigue el podcast, es un amigo, y me la envió. Voy a ponerme los lentes para ver un poquito mejor, para no perder los detalles. Dale. Ok, esta historia es le pasó a una sobrina de mi amigo, aunque realmente lo que pasó lo sintieron o lo vieron varias personas, a pesar de que ella es la protagonista. Se dice que, bueno, esto sucedió cuando ella tenía alrededor de unos 15 años, ¿verdad? Mi amigo tenía alrededor de unos 20 años. Y ellos estaban en la casa de la hermana mayor. Y estaban ahí, normal en la sala, conversando, incluso por ahí tomándose algo. Era un día normal. Sí. Hablando y demás. Y la niña, la sobrina, estaba en su cuarto. Entonces ellos dicen que estaban en la sala. En ese momento las casas, ¿verdad? Los cuartos estaban muy cerca de la sala, no eran casas tan grandes y demás, que ellos escucharon un poco como a lo lejos, casi como un susurro muy leve, que alguien dijo, mamá, ¿verdad? Y al menos la mayoría de ellos sintieron como que, ok, la sobrina está llamando, ¿verdad? Alguien. Pero que la hermana mayor, la mamá de la niña, sí sintió algo feo. ¿Ok? Y que se levantó de inmediato, porque a pesar de que fue casi un susurro, ¿verdad? Lo que ellos escucharon, que le pareció muy raro y sintió muy feo. Es casi como instinto maternal, por así decirlo. Que se levantó de golpe, se asustó y se fue para el cuarto a ver qué había pasado, por instinto. Entonces todos los demás se fueron atrás a ver qué había sucedido. Abrieron la puerta del cuarto y topan con que, de verdad, está la niña sentada en la cama, llorando, ¿verdad? Y estaba muy exaltada. Y
que en el momento en que ellos abrieron y entraron para ver porque estaba llorando, que sintieron que ese cuarto estaba helado, congelado, lo Sí, cual era el muy cambio de temperatura que se dice cuando hay fenómenos paranormales, ¿verdad? el típico cambio de temperatura, exacto, lo cual ellos sintieron feísimo y súper extraño, porque más bien era un día normal, era un día hasta caluroso. Em, Eso fue lo primero que todos sintieron muy raro, ¿verdad? Entonces, que la hermana mayor de mi amigo agarró a la niña, le pregunta que qué pasó, y que ella le responde. Bueno, hay que aclarar que el cuarto, dicen que era un cuarto un poquito grande, tenía 2 camas, una cama enfrente de otra, era un cuarto compartido. Y que ella dice, vamos a ver, que en la cama de enfrente estaba sentada la abuelita, que vamos a ponerle el nombre de Ofelia, para no decir el nombre El real. real. En la cama de enfrente estaba sentada la abuelita Ofelia con un vestido blanco y llena de sangre. Y todos se quedaron muy extrañados. Y ella se lo dijo entre llantos, sollozos. Y que todos se asustaron mucho. Y que la razón por la que se asustaron mucho es porque la abuelita de ellos había fallecido hace bastantes años. Y que prácticamente esta niña no la conoció. Y que prácticamente nadie le había hablado como para conocer el nombre, ni conocer cómo se veía. No era común que tuvieran alguna foto o algo así, ¿verdad? Entonces se asustaron muchísimo porque no entendían. Primero la temperatura del cuarto, Sí. estaba fría. La niña, verdad, que no aguantaba llorando. Y la descripción de la abuela en la cama de enfrente con vestido llena de sangre los despedazó completamente. Y que simplemente la sacaron de ahí asustados y se fueron a la sala. Pregunta. Va a estar un poco fuerte la pregunta, creo. ¿Cómo falleció la abuela? No me lo dijeron en la historia. Okay. Sí, de hecho por ahí, bueno, tengo pendiente preguntar, Sí. pero yo también me quedé un poco con la duda. Pero se fueron. Y lo más extraño de todo es que dicen que incluso, esto me lo cuenta mi amigo, después de eso es como que algo se hubiera abierto. Algo Porque cambió en la casa. algo cambió y siguieron pasando cosas. Básicamente hasta el punto de que ya cuando ellos tuvieron que irse, ¿verdad? Ahí fue cuando dejaron de pasar un poco de cosas. Yo tengo 2 teorías, y con todo el respeto que merece su amigo y merece su abuela, la abuela de su amigo. Una de 2. O ella tuvo una muerte trágica, o había algo que ella todavía estaba como tal vez penando, purgando, pagando. Ajá. Y como le digo, no lo digo con una falta de respeto, sino más bien como una opción de lo que pudiese estar pasando. O la que yo pensé también, Una suplantación. Ajá. No era Sí. la abuela. Exacto. Que también es algo no común, pero dentro de lo paranormal es algo que realmente sí. se da mucho. Y se habla, ¿verdad? Que pasa Ajá. mucho, que cuando se da, digamos, hablemos de demonios, Sí. ¿verdad? O cosas que se le aparecen a la gente, digamos, casi siempre que se atribuyen a demonios o cosas de este tipo, muchas veces aparecen con forma que no es la forma real. Sí. Se hacen pasar por alguien más o por algo más. Exacto. Ahora que estaba contando esa historia, recuerdo haber escuchado una en otro podcast. No recuerdo, creo que el podcast se llama Hablemos de lo que no existe, que en realidad tiene una temática bastante interesante también, que decía justamente esto mismo. Hablaba de que un niño llegaba y le decía a su mamá, se reía y su mamá extrañada llegaba y le decía, pero ¿de qué está hablando? ¿Con quién está jugando? Es que estoy viendo un señor. Y que cuando llegaba y le describía al señor, era el abuelito o el bisabuelo que había fallecido 15, 20 años antes de que él naciera. Sí. No había forma de que lo describiera. Es muy raro porque esa historia particular de que, digamos, tal vez niños o alguna persona más joven de la familia vea a alguien que tal vez ni conocieron, es súper común. Sí, claro. Yo lo he escuchado montones de veces.
Eh, entonces es bien interesante cómo, cómo se da eso, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, esa es la historia que me envió mi amigo de Cartago. Justamente, Ok. no vamos a decir el nombre. Cartago, madre, Cartago tiene su vara. Sí, Cartago Sí, tiene bastante bastante. mística tiene. Sí, sí. Bueno, yo voy a continuar con una historia aquí para, tal vez por el tiempo también, para no retrasarnos mucho. Esta historia me la manda mi vecino, David, que le mando un saludo. Vecinos toda la vida, amigos toda la vida, hasta el día de hoy. Esta historia me acuerdo como si fuera ayer que el papá de él llegó y nos la contó. Esta historia tiene el desarrollo en el año 2002, 2003, incluso puede ser 2001 por ahí. El señor llega y nos cuenta un día, una noche de esas que estábamos los chiquillos ahí hablando de cosas de miedo y que nosotros habíamos visto, escuchado y que no sé qué. Llega y nos dice, no, les voy a contar algo, pero cuidado no duermen hoy porque sus mamás me linchan a mí. Ya nos empieza a contar que él estaba trabajando como chofer de bus en calle Fallas y dice que llevaba como aproximadamente mes y medio de que no le pagaban nada, que el pago era nulo. Entonces ese día él llegó un viernes en la noche, llegó bravo y le dijo al jefe que necesitaba que le pagara. Esta historia se da a medianoche, empieza a medianoche. Dice que el papá empieza a decirle a medianoche que por favor le pagara, que necesitaba comida para sus hijos, necesitaba el dinero para pagar recibos y demás, ¿verdad? Entonces el jefe le dijo que no había plata, que no le podían pagar todavía. Entonces él lo mandó para donde todos ya sabemos que lo iba a mandar, ¿verdad? El como ya hemos dicho antes, yo soy de Acosta. El señor es vecino mío del barrio. Y resulta que para llegar a Acosta hay que pasar por Tarbaca, el cerro de Tarbaca. Bueno, usted también lo conoce, usted vive cerca del lugar. Y tal vez muchos de los que nos escuchen hayan pasado por ese lugar. Dice que él venía llamando al diablo del colerón que traía, ¿cómo lo digo sin que suene tan feo? Iba, como decimos popularmente, madreando a su jefe y a todos. Cuando a la 1:30 de la mañana en el Burío, en el Alto de Tarbaca, que todos conocemos como el Alto de Tarbaca, iba bajando y él sintió una mirada súper pesada que estaba al lado de él. Él iba manejando carro. Ah, ok, eso te iba a preguntar. Ajá, ¿En qué iba? Él iba en carro. Dice que iba bravísimo porque obviamente no tenía ni siquiera para la gasolina del carro. Y donde va bajando, siente esa mirada súper pesada y un calor súper intenso en el brazo y en todo el costado. Entonces dice que donde él vuelve a ver, están dos ojos rojos, así en el acompañante, en el asiento del acompañante, viéndolo fijamente a él, y se empieza a materializar la cara y ve una sonrisa súper demoníaca viéndolo a él. Que ahí él, pero no tenía facciones. Esa es otra cosa que se me está pasando. No tenía facciones, era una sombra, como con una sonrisa muy demoníaca y los ojos sumamente rojos. La silueta, prácticamente. Ajá, y dientes muy, muy, muy blancas. Entonces, él se asusta, empieza a rezar, a bajar todos los santos, hasta llegar a la iglesia de Tarbaca. Donde llega a la iglesia de Tarbaca, se desvanece la silueta y no la volvió a ver más hasta que llegó a la casa. No volvió a ver más esa silueta. Pucha, que ese tramo, ¿verdad? Ajá. Es un tramo considerable, sí, ¿verdad? claro. De donde vos decís, del Burío, donde le salió, Que puede ser 1 kilómetro por ahí. hasta la kilómetro y iglesia de medio. Tarbaca, sí. Sí, puede ser un Sí. kilómetro, tal Sí, vez. Sí, 1 kilómetro. Con la presencia del Mae rezando, bajando todos los santos. Imagínese, madre. Bueno, yo tengo que pasar por ahí ahora, entonces. Sí, sí. No, yo venía por ahí también. Sí, por sí. dicha venía, esa era de día. Sí. Pero sí, toda esta zona es muy, muy, muy usual. Ese tipo de historias y de cosas, ¿verdad? Qué curioso. Creo que ahí luego da incluso hasta para un episodio solo para hablar de cosas en esta región por la que vivimos nosotros, ¿verdad? Cosas que han sucedido. No sé si te falta algo de la historia.
No, esta historia queda aquí contándonos que cuando llegó a la iglesia de Tarbaca desapareció la sombra y ya de ahí bajó a lo que le dijo el carro hasta la casa de él. Pucha, ¿y cuánto Y habrá durado de ahí a la casa después? él, ¿Verdad? él cuando Chanclete. estábamos pequeños nos contaba que no había durado ni 5 minutos llegando a Jorco. Y Imagínate. de Tarbaca a Jorco por lo menos 10 minutos se llevaban. Sí, iba, 10, iba, 15 iba minutos. espantado. Sí, claro. Pucha. Sí, yo voy a contar una Dele. que es muy curioso y que hayan quedado como en este orden y demás sin haberlo planeado, porque voy a contar una historia personal Ajá. de algo que me pasó también por acá, en esta Ajá. zona. De hecho, Cerca. sí, aquí bastante De cerca. hecho, no sé si la gente piensa tal vez que nosotros antes de empezar nos compartimos las historias y decidimos que... No, resulta que las historias de cada uno investiga, hace su investigación y aquí en el mismo lugar las estamos uniendo y la impresión es la del momento en realidad. Sí, de hecho, esta historia creo que yo mencioné en 2 episodios atrás que la iba a contar Ujú. cuando estuvimos hablando de muchas apariciones en carretera. De las mujeres de blanco. De las mujeres de Las blanco. mujeres de blanco. Entonces vamos a contarla. No es muy larga, pero es muy parecida a la que le pasó a tu vecino. Ajá. Acá mismo, en Acerrí. Bueno, esto me pasó hace, ¿qué puede ser? Hace unos 9 años, por ahí. Entre 8 y 10 años, tal vez. En esa época, bueno, uno estaba más jovencillo. A mí me gustaba mucho salir, ¿verdad? Echarme las birras con los compas. Me Y gustaba. todavía, ¿verdad? Sí, sí. Pero en esa época era muy usual, incluso entre semana. Sí. Yo me acuerdo, tenía un grupo de compas, de mis mejores amigos. Prácticamente bastantes, creo que al menos 3 estudiamos en la UCR, la Universidad de Costa Rica. Entonces teníamos la calle La Amargura enfrente, ¿verdad? Sí. Entonces siempre nos quedábamos tomando y nos daba súper tarde hasta que prácticamente cerraran los bares, que era usualmente alrededor de las 2 y pico, 3 de la mañana. Ya era tarde, ya era la hora muerta que le llaman. Sí. 2 y pico, 3 de la mañana. Entonces, bueno, de esa zona hasta acá, en la madrugada, uno puede tardar en carro, no sé, unos 15 minutos. Yo manejo un poquito rápido, entonces venía manejando, ¿verdad? Ya subiendo a Cerrí. Conforme uno sube un poco más hacia acá, hacia esta zona, cada vez hay menos carros, ¿verdad? Porque no es una zona que pues está bastante poblada, pero a esa hora hay menos vehículos. Sí. Y acá subiendo a Cerrí, después del centro, ya empieza a haber muchas más curvas, ¿verdad? Conforme uno va subiendo hacia la zona de Tarbaca y todo esto. Después del centro hay una curva bastante pronunciada hacia la izquierda, ¿ok? Entonces yo venía manejando, venía relativamente rápido, ¿verdad? Y ya casi iba a llegar a la casa. Entonces giro hacia la izquierda. Bueno, y es importante mencionar, no venía solo. Entonces esto que sucedió no es algo que me pasó por tal vez uno dice haberme sugestionado. Sí, se lo imaginó. Sí. Yo venía con mi novia, ¿verdad? Ajá. Y vengo manejando, tomo la curva a la izquierda, es una curva bastante pronunciada. ¿Y qué puede ser? A los 25 metros, donde giro hacia la izquierda, veo una figura sobre mi carril, sobre mi lado. Esa calle, esa parte, solo tiene vía hacia arriba, entonces hay 2 carriles. Como tomo la curva hacia la izquierda, me acerco más hacia el lado izquierdo de la calle, ¿verdad? Tomo la curva y veo una silueta al fondo, tal vez 25 metros, una cosa así. Y conforme la veo, me doy cuenta que no es una silueta, veo como una mujer vestida de negro, completa de negro. No se le veía mucho, digamos, el cuerpo, pero por lo que se le podía ver de las manos, blanca. Y es muy curioso porque y por eso mencioné que yo manejo un poco rápido. Ese tramo de la curva hasta donde yo pasé al lado de ella se me hizo eterno, pero eterno, completo. Yo la veía como se fue acercando y cuando pasé al lado volví a ver a mi izquierda y la tenía en el espejo, en la ventana. Ajá. No le pude ver la cara, pero por las facciones se veía que era una persona mayor, adulta, súper blanca, completamente de negro, con velo.
se me erizó todo. Sentía feo, horrible, pero ojo lo peor. Viene, la paso, sigo, vuelvo a ver a la derecha, ¿verdad? A mi novia. Y ella estaba, pero impresionadísima, y me vuelve a ver y me dice, ¿usted vio lo que yo vi? Y yo, sí, ¿verdad? Y adivinen qué es lo que sigue. Vuelvo a ver por el retrovisor. No hay nadie. ¿Usted qué cree? ¿Que no había nadie o que estaba en el asiento? Fijo. No, en el asiento, mae. Ahí sí está duro, mae. No. Entonces, bueno, le digo, yo también lo vi. Vuelvo a ver por el espejo y ya no había nadie. Sí. Ella no quiso volver a ver, pero yo claramente yo voy manejando y tengo el Ajá, espejo. hay Entonces, que ver. vuelvo a ver y no había nadie. Ajá. Lo que hice fue meter el pie más rápido y llegar a la casa. Porque si bien es cierto, no pasó nada más, la sensación que tuvimos cuando pasamos al lado fue terrible. Un escalofríos completo. Y la sensación después de ver por el espejo y que no haya nadie y que las dos personas en el carro hayamos visto lo mismo fue terrible. Mae, sí, me imagino que sí, porque cuando uno ve algo, muchas veces trata de buscarles explicación de no, fijo fue que me lo imaginé de reojo, Vengo vengo tomadillo. vengo tomadillo, lo que sea. En realidad, mae, pero ya dos personas que confirmen, Sí. están confirmando entre ellas lo que se vio. Mae, sí, da miedo. Mae, vieras que yo para cerrar, no sé si notaron mi cara en un momento de la historia. Yo ya había escuchado esta historia, es así, no le voy a mentir, no les voy a mentir, ya Bobby me había contado algo de la historia. Sin embargo, no me había dado detalles todavía de la muy de la superficial, persona. creo que te lo había contado un poco. Sí, así como yo vi algo en la carretera y yo pienso que fue tal. Esta historia que voy a contar se va a conectar, en cierto punto de la historia se va a conectar. Esta historia me la envía José Canales. José Canales nos sigue ahorita en el podcast. Nos envió esta historia para contarla. La voy a leer, es un poco extensa, entonces sí la voy a leer para que entendamos todo bien. Bueno, dice así: yo soy oficial de seguridad privada y el caso es que durante un tiempo me vinieron pasando experiencias un poco extrañas. Bueno, la noche, el turno en el que yo estaba es bastante pesado y según tengo entendidos, ciertas corrientes místicas y parapsicológicas a ciertas horas en el transcurso de la noche se abre el velo o lo que algunos llaman puertas a otros planos. El caso es que yo lastimosamente tuve una experiencia que yo catalogo como la más terrorífica y horrible que me ha sucedido en mi vida. Por esa época estaba de guardia nocturno vigilando el antiguo rancho Guanacaste. Que ya Esta no existe. rotonda que ya no existe, esta rotonda donde ahora está la rotonda de Rancho Guanacaste que va hacia la abuelita, ¿verdad? Dice, en este lugar tuve la experiencia con lo que era una entidad que según me decían las personas con las que hablaba del tema era la mona. Sin embargo, luego de algunos días comprobé que era algo más denso, algo más fuerte. Recuerdo que una vez salí del turno nocturno y al pasar por la pulpería que se ubica frente a mi lugar de trabajo, la señora de la pulpería me dice, muchacho, ¿cómo le está yendo con la mona? Como un tono burlón. Porque hay muchos de sus compañeros que hablan y cuentan todas esas historias de que por ahí anda una mona. Para aclarar, una mona es una bruja que mediante rituales se quita la piel y le crece el pelo, transformándose en una mona, valga la redundancia, de aspecto monstruoso y de gran tamaño. Bueno, yo lo tomé como en broma, pero el caso es que una vez en que hubo unas quemas de pasto seco detrás del local en el que yo trabajaba, yo por miedo a que se incendiara toda la estructura fui a apagar el fuego mientras estaba tratando de apagar las llamas pensaba, ay, ¿cómo se va a encender ese fuego de noche? Nadie podía ingresar a esa zona. Además, siempre estábamos vigilantes de que nadie entrara al lugar por la noche. Ese fuego misteriosamente se prendió y todavía yo no encuentro la explicación lógica porque no había ningún otro ser humano que lo hubiese podido encender. Perdón.
que lo hubiese podido encender. Cuando por fin logré apagar las llamas, pude ver pasar una sombra detrás del humo. Sentí que me observaban y tuve una sensación de escalofríos tremenda. Y ahí comenzó mi tortura. Uf. Esto que cuento sucedió entre los años 2011 y 2014 aproximadamente. Después de este encuentro, me encontraba revisando la bodega del lugar. Era una bodega bastante oscura, por lo que había que encender un bombillo dentro del lugar. Digamos, no era encenderlo desde afuera, sino que había que ingresar a la bodega y encenderlo adentro, sí. Ok. Dice, a cabo de un rato de estar en el lugar, el bombillo empezó a fallar hasta apagarse por completo. Al yo revisar el bombillo me di cuenta de que este no se había fundido, sino que la corriente del lugar se había cortado. Pero esto solo sucedió en la bodega del lugar, como si alguien hubiese cortado la corriente solo en ese lugar. Imagínense, uno como guarda nocturno, y lo primero que piensa es, se metieron a robar y ya alguien anda por ahí. Ajá, ya me van a hacer algo. Dice, rápidamente salí para ver qué era lo que sucedía. La sorpresa fue que encontré el breaker bajo. No se había ido la luz, alguien o algo lo había bajado y yo estaba solo. Al revisar el lugar no encontré a nadie. Ninguna alarma saltó para avisar de un intruso, ni tampoco se podía ver como que alguien se hubiese escondido en el lugar para poder hacer esta broma o hacer el daño. Al revisar el breaker estaba en perfecto estado y ya no volvió a suceder de nuevo. Ya tiempo después yo me sentía tranquilo porque todas las situaciones que ocurrían en este lugar, ya tiempo después yo no me sentía tranquilo por todas las situaciones que ocurrían en este lugar, por lo que tomé la decisión de irme de ahí y entonces conseguí trabajo en un condominio, esta vez en la parte de construcción. Al tiempo de laborar estaba conversando con un compañero que me decía que él tenía un don para darse cuenta si en algún lugar o a alguien le habían hecho brujería o algún trabajo de vudú o cualquier otro tipo de magia, ya sea de la que llamamos buena o magia de la que se llama mala. Después de eso nos fuimos cada uno a la caseta a descansar un rato. Supongo que tenían un lugar ahí donde almorzaban y demás. Sí. Desde al pasar el rato escuché unos sonidos y abrí los ojos. Me di cuenta de que me estaba dando una parálisis del sueño. Para las parálisis todos dicen que hay una explicación. Sin embargo, por mis experiencias puedo decirles con certeza que no hay nada normales en ellas. En esa ocasión, con la parálisis a cuestas, me di cuenta que había un ser extraño. Parecía una sombra, pero fue tomando forma de a pocos. Esa masa amorfa se transformó en una especie de mujer, algo canosa. Sus vestimentas eran como se suele imaginar una bruja: vestido largo, negro, desteñidón y un velo. Ahí se conecta. Ahí se conecta la historia. Todavía es que usted no dijo una de las teorías que me había contado antes, pero bueno, aquí vamos. Dice, esta mujer la noté bastante enojada, y yo, al tratar de rezar, ella me decía: deje de hacer eso. Yo odio a las personas de religión, porque fueron esos quienes me atraparon en ese lugar. Yo, sin entender, pero ya tratando de sobrellevar la parálisis del sueño, logré responder solo para decir yo no soy católico, con la voz muy quebrada. Me habló sobre cómo había sido apresada y engañada por un grupo de personas y me dijo algo que a la fecha no comprendo. En un instante me dijo que yo era un elegido y que yo tenía el don de hacer y ver la magia, don que no he explotado nunca, pero que me atormenta desde que esa ocasión la señora me dijo, antes de desaparecer de la nada, que su verdadero nombre era Zárate, la bruja, que supuestamente está encerrada en la famosa piedra de Acerrín. Uy, man. Por lo que le digo que le digo que se conecta, man. Hay varias cosas interesantes ahí que me llaman la atención.
bueno, esto que, digamos, esta bruja le dice a él es interesante porque es como que algo lo siguiera, como si le pasó en el primer trabajo, en el siguiente y en el siguiente. Eso es lo primero que me llama la atención. Entonces, ¿qué pensaría uno de que te estén pasando cosas seguido y que te aparezca algo que te diga vos tenés un don? Sí. Número No, 2, bueno, dale. Perdón que lo interrumpa. No solo eso. Hablando con él quedó de darme más detalles porque dice que esto no fue lo único que le pasó. Que le empezaron a pasar situaciones en su casa, con su familia, con sus sobrinas y demás, que quedó en contarme, pero eso ya cuando él me las envíe, les actualizamos un poco esta historia. Buenísimo, sí, sería interesante. Y lo otro, bueno, para poner en contexto a los que no conocen a la bruja Zárate, voy a contar muy poquito porque yo creo que para hablar de brujas hay muchísimo, y eso es todo un tema, y ahí salen hasta varios episodios. Sí. La bruja Zárate es una bruja muy famosa dentro de, digamos, si queremos decirle, el folclore costarricense, de la región de acá, bueno, donde estamos en Acerrí, incluso Escazú también. Y bueno, yo no lo dije cuando lo estaba contando en mi historia, pero yo cuando eso me pasó, ya después que uno lo analiza, fue lo primero que yo pensé, porque yo pienso, no era la cegua, no parecía la Tule Vieja, jamás puede ser la Llorona, era una bruja, es lo que yo pensé. Y realmente pues sí, eso de esta leyenda de la bruja Zárate luego se las podemos contar. De hecho, aquí de donde estamos grabando en este momento, si nosotros abrimos la puerta, se ve la famosa piedra de Acerrí, que se dice que la piedra de Acerrí es realmente, bueno, la piedra de Acerrí, por si quieren googlearlo, si no la conocen, es dentro de la montaña, todo lo verde que se ve una gran piedra, tal cual, una roca, sin vegetación, sin árboles, sin nada, enorme. Es una piedra gigante en realidad. En la montaña. Bastante grande. Ahí se puede subir, de hecho, caminando. Y se dice, para resumirlo así bastante y no quemarlo para otros episodios, que ahí está atrapada la bruja. La bruja, sí. Exacto. Que más bien esa piedra es para tapar una cueva. Es lo que yo siempre he escuchado. Sí, esa es la leyenda que se ha contado siempre, ¿verdad? Desde la época de los españoles y demás. Sí. Y pues bueno, yo creo que ni muy tapado, porque si a mí me salió... Sí, en realidad eso es lo extraño, digamos, que este señor nos cuenta en otro lugar que él la vio, que le habló, le dijo todas estas cosas. Supuestamente está ahí, pero ¿qué está pasando entonces? Sí. Hay varias historias relacionadas a eso. Sí, de hecho. De la bruja Zárate. Yo, bueno, no sé, habría que ahondar más en el tema, pero es bastante interesante porque incluso relacionado a esto se dice que no solamente era una cueva. Yo por ahí he escuchado que era hasta un pasadizo que conectaba los cerros. Hay muchas historias en esta región entre Acerrí, bueno, conecta con Alajuelita y con Escazú por la montaña. Exacto. Que Escazú pues es un lugar muy conocido por las brujas también. Entonces es bastante llamativo que hay gente que también diga que es como si fuera un pasaje, ¿verdad? Entre un cerro y otro, que no están cerca. Sí, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, sí, ahí podemos dejar el tema como de brujas y la bruja Zárate. Sí. Para después, sería muy interesante. Qué chistoso que salga eso, ¿verdad? Y nosotros teniéndolo aquí tan cerquita. Sí. Yo creo que estamos, ¿verdad? Ya llevamos bastante rato contando. Ya como 50 y resto minutos contando aquí. Historias. Podríamos seguir contando más. No sé si tenés algo más, y si no, yo creo que por hoy estaríamos con el episodio de historias de terror para no dormir. Yo creo que vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Después les vamos a contar un par de historias más que se nos quedaron por ahí, porque por tiempo no vamos a poder hablar. Si alguno quiere enviarnos alguna historia y que la contemos, pueden contactarnos por las redes sociales, Susurros Podcast CR, y el correo también, que es susurrospodcastcr @gmail.com. Ahí nos pueden enviar cualquier historia que quieran, y si nos dan permiso de contarla, podemos hacer otro episodio de historias. También si nos dan permiso de
poner los nombres y nos los cambiamos. Sí, siempre con todo el respeto, ¿verdad? Sí. De salvaguardar las identidades y demás de las personas. Buenísimo. También que no se olviden de seguirnos, de suscribirse en YouTube, que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros en algún momento a poder continuar con este proyecto, que ahorita lo hacemos 100% por amor al arte, como dicen. Sí, muchas gracias a todos. Pues, de hecho, los que ya están ahí interactuando un poco con nosotros, que ya nos envían cosas, que nos dan sugerencias. Sí, muchas gracias. Y estamos entonces. Estamos. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los que siguieron este episodio hasta acá. Ojalá que las historias les hayan gustado, les hayan aterrado y les hayan causado un poco de escalofríos. Y no sé, gracias por vernos. Nada más, por si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, ahí van a aparecer debajo de nosotros en esta parte del episodio. Buenísimo. Y no, finalizamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Susurros Podcast.